Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que iluminan la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta reinterpretación se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, The Complete Work of Orunmila, de Mr. C. Osamaro Ibie. La narración y el comentario de esta presentación son originales de Ifá Stories. Narrativa cinemática de Ifá Stories. El resultado de ignorar el consejo de Ejiogbe. Odú, Ejiogbe. Antes de que la destrucción se hiciera visible, la advertencia ya había sido dada. Antes de que el lugar oculto fuera abierto a la fuerza, a cada ser de esta historia ya se le había dicho lo que debía hacer. Esta es la historia de cómo se dio el consejo, de cómo se prescribió el sacrificio y de cómo el rechazo, la demora y la palabra imprudente convirtieron el peligro oculto en consecuencia visible. En este orden sagrado, el peligro no llega sin aviso. Primero viene el conocimiento. Primero viene la instrucción. El camino de la corrección se abre antes de que la calamidad tome forma. Pero el orden sagrado no preserva a nadie automáticamente. La advertencia debe ser obedecida. El sacrificio debe hacerse a tiempo. Y donde el ritual está ligado al secreto, ese secreto también debe ser protegido. Esta historia también muestra que la palabra sagrada puede moverse en más de una dirección. En un momento, preserva la vida. En otro, expone lo que debió haber permanecido oculto y trae la muerte al mundo. En el camino de regreso del mercado, Ejiogbe fue dejado atrás por su madre. Mientras continuaba solo por el camino, se encontró con varios seres que ya estaban bajo peligro, incluso antes de que ese peligro se hiciera visible. Primero encontró a la ardilla, llamada Otanembini y Okere en Yorubá. Luego encontró a la boa, llamada Oka en Yorubá y Aruembini. Después encontró el matorral espeso, llamado Etiembini e Illo en Yorubá, y luego la palmera. Cada uno estaba bajo un problema. Cada uno recibió instrucción. Pero no todos responderían de la misma manera. Ejiogbe advirtió a la ardilla que hiciera sacrificio a Esu con un chivo, para que las palabras de su propia boca no se convirtieran en la causa de su destrucción. Pero la ardilla rechazó la advertencia. Respondió con arrogancia, diciendo que si el joven quería carne, no la obtendría de ella. Entonces Ejiogbe advirtió a la boa que la muerte estaba cerca, y que vendría por medio de un vecino hablador. Para escapar de esa calamidad, se le dijo a la boa que atendiera su cabeza en un lugar secreto con un caracol. Después de eso, Ejiogbe le dijo al matorral espeso que ofreciera un chivo a Esu, para que pudiera evitar problemas inmerecidos. También le dijo a la palmera que ofreciera un chivo a Esu, para que el problema de otro ser no le rompiera el cuello. La palmera obedeció de inmediato, pero Illo no lo hizo. La advertencia a la ardilla fue clara. Su propia boca podía convertirse en la causa de su destrucción. La advertencia a la boa también fue clara, la muerte vendría por medio de un vecino hablador. Y la instrucción no era solo acerca de la ofrenda misma. Debía atender su cabeza en secreto. No debía permitir que nadie respondiera a sus oraciones, mientras atendía su cabeza. La advertencia al matorral espeso fue que vendría el problema si el sacrificio era descuidado. La advertencia a la palmera fue que el problema de otro ser podría romperle el cuello si no se protegía a tiempo.
Desde ese momento, la historia ya estaba dividida entre obediencia, rechazo y demora. Cuando Ejiogbe regresó a casa de ese viaje, le llegó noticia de que la mujer que había encontrado en el camino al mercado estaba de parto. Fue rápidamente a su casa y la alivió por medio de una expresión sagrada que la tradición fuente no permite repetir. Y la mujer dio a luz a un niño varón. Tan pronto como dio a luz, su esposo tomó su boomerang de caza, llamado Ekpede en Bini y Eyon en Yorubá, y fue al bosque a buscar a la boa y carne para alimentar a su esposa. Cuando la boa oyó que la mujer que había estado embarazada durante 3 años finalmente había dado a luz, comprendió que su esposo pronto vendría a buscarlo, tal como Ejiogbe le había advertido. Solo entonces, tardíamente, entró en la casa de Iyo, el matorral espeso, para poder atender su cabeza allí en privado. Iyo se lo permitió. Lo que había sido advertido mucho antes, ahora avanzaba hacia su cumplimiento. Mientras la boa estaba allí, orando a su cabeza, la ardilla entró en la casa de Iyo. Mientras la boa oraba, la ardilla respondía repetidamente. La boa protestó, dijo que no requería ashe de nadie para sus oraciones, y se internó más en Iyo. Pero la ardilla cambió su voz y comenzó a cantar en voz alta el escondite de la boa. El cazador, que estaba buscando con su boomerang, oyó a la ardilla gritar y siguió el sonido. Mientras la ardilla seguía gritando, la boa la mató. Pero eso no lo salvó. El cazador cortó una horqueta y la usó para despejar el matorral espeso. Y mientras cortaba a través de Iyo, vio a la boa en el suelo y también la mató. Junto a la boa, encontró a la ardilla muerta y el caracol con el que la boa había intentado atender su cabeza. Los recogió y regresó a casa. Ashe, ashe, oka, yokok pekperekpe. El poder en esta historia no aparece como espectáculo, aparece por medio del orden ya pronunciado. Ejiogbe había advertido a cada uno antes de que el peligro madurara. Había prescrito el sacrificio, había dado la restricción, ya había nombrado cómo vendría la destrucción. También reveló otro lado de la autoridad sagrada cuando ayudó a la mujer en parto. En ese momento, la palabra sagrada preservó la vida. Así que cuando la historia gira hacia la muerte, la exposición y el despeje, esos acontecimientos no están fuera del orden sagrado. Revelan lo que la advertencia anterior ya contenía. La maleza cortada por el cazador había estado descansando sobre el cuerpo de la alta palmera. Y cuando esos arbustos fueron removidos, la palmera se alegró y recibió alivio, porque era la única entre ellos que había hecho sacrificio en el momento apropiado. Así la historia deja su marca sobre el mundo. Dice que hasta el día de hoy es la boca de la ardilla la que la mata. Y también es la ardilla la que revela dónde se esconde la boa y así le trae la muerte. El lugar oculto fue abierto a la fuerza. El ritual tardío no logró preservar. El que rechazó murió dentro del mismo campo de destrucción que ayudó a crear. Pero el que obedeció a tiempo permaneció en pie y recibió alivio. Y la historia no permanece solo como un relato de lo que ocurrió una vez. Continúa como instrucción. Enseña que cuando Ejiogbe aparece para un hombre alto y de tez oscura en Ugbodu, significa prosperidad segura para esa persona, debido a la altura de la palmera, que fue la única que hizo sacrificio. Pero si aparece para un hombre pequeño y de tez clara, esa persona no tendrá éxito en la vida a menos que se haga sacrificio. Esta enseñanza está vinculada al fracaso de Iyo, que era bajo y oscuro, y a la ardilla y la boa de tez clara, que no realizaron correctamente los sacrificios prescritos. Así, la historia permanece viva no solo en la memoria, sino en la guía adivinatoria, en la advertencia y en la continua exigencia de sacrificio allí donde el sacrificio es requerido. La ley más profunda de esta historia es simple. La advertencia debe ser respondida antes de que el peligro madure. Lo que es corregido a tiempo todavía puede ser preservado, pero lo que es descuidado, demorado o expuesto por una palabra imprudente, a menudo es forzado a salir a la luz por la consecuencia. Por eso esta historia recuerda no solo lo que fue sufrido, sino lo que primero fue dicho antes de que ocurriera.